Siglo XV después de Cristo. Desde un pequeño valle de los Andes centrales, una civilización comienza una expansión vertiginosa. En apenas 95 años, los incas construyen el imperio más extenso de la América precolombina, el Tahuantinsuyo. El estado inca abarcó el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile y de Argentina. Su cultura se difundió a través del altiplano infinito, de la colosal cordillera de los Andes, por la costa desértica del Océano Pacífico y hasta alcanzó las profundidades de la impenetrable selva amazónica. Dominaron la navegación, la arquitectura megalítica, la astronomía y las matemáticas, la agricultura extensiva y la construcción de complejos sistemas de acueductos. ¿Cómo lograron los incas alcanzar tanto poder en menos de un siglo y transformar a la ciudad del Cusco en la capital de un imperio? Felipe Varela Travesí es conocido como el último de los chasquis o mensajeros andinos porque investiga y camina desde hace más de una década el Capac Ñan, la extensa red vial que conectaba las 4 regiones del mundo incaico: el Antisuyo al este, el Contisuyo al oeste, el Collasuyo al sur y el Chinchasuyo al norte. Ahora, Felipe enfrenta una travesía por tierra, mar y aire, desafiando a la naturaleza y a la historia para desenterrar miles de años de enigmas, sabiduría y creencias que develan las profundas raíces de una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad, el Imperio de los Incas. La exploración comienza. La exploración inicia su capítulo final, al noreste de Perú, en la más inhóspita de las regiones del Imperio de los Incas, el Antisuyo. Alrededor de 1450, Túpac Yupanqui, el rey inca que más territorios anexó al imperio, partió del Cusco con su poderoso ejército, habituado a la victoria. Pero en las selvas altas del Antisuyo, chocó contra los chachapoyas, que resistieron durante décadas el avance invasor. El arqueólogo Mario Malaver espera en Macro, una de las más ricas ciudades chachapoyas que cayó en manos incas luego de un sitio sangriento. Hola Felipe, ¿cómo Ya estás? estamos aquí en Macro. ¿Qué es lo que quiere decir chachapoyas? Bueno, chachapoyas viene a ser un término quechua o aymara, te conoces, que significa gente de las nubes. Macro era el sitio encargado de la administración de la parte baja que abastecía a la parte alta, ya sea el maíz o también el algodón para producir los textiles, ¿no? Y bueno, conquistaron la parte administrativa, como ves, pero todavía faltó la parte más importante, que es la parte ideológica, ¿no? Que es escuela. Túpac Yupanqui sabía que debía conquistar Cuela, donde se encontraba uno de los principales adoratorios y el principal centro religioso de Chachapoyas, porque toda la sociedad se manejaba en base a la parte ideológica. Para los incas, el Antisuyo era un objetivo ineludible. El botín de la conquista serían plumas, algodón, hojas de coca y oro en cantidad. Los años de lucha feroz solo aumentaron la ambición del inca Túpac Yupanqui por conquistar los remotos dominios chachapoyas y por tomar el control de Cuela, su centro político y espiritual. Esto fue una frontera natural que tuvo que cruzar Túpac Yupanqui para llegar hasta la fortaleza de Cuela. Claro, según las evidencias que hemos visto, también en época de Chachapoyas existía, había puentes, las bases eran de piedra, que estaban colocadas a ambas orillas, y encima colocaban los tablones de madera o los palos de madera, por así, y cruzaban por ahí. Siguiendo la huella que dejó Túpac Yupanqui, vamos a usar esta oroya o este guaro, como le decían los incas, y poder surcar el río Utcubamba y llegar hasta la fortaleza de Cuela. Claro. Desde el río Utcubamba, el ejército inca ascendió por un sendero corto pero empinado, a través de la espesura, expuesto a los ataques por sorpresa, hasta llegar a la planicie de Marcapampa, dominada por la desafiante fortaleza desde lo alto del cerro La Barreta. Estamos en la cara suroeste. Suroeste de Cuela. Cuela está orientado
sur a norte, es decir, y también las murallas de este a oeste. A ver, vamos a ver la altura. Claro. Aproximadamente estamos a 2.820 metros de Claro, altura. está lo correcto, ¿no? Porque en la parte más alta de Cuela está a 3.000 metros. Así que estamos previo a llegar a la Gran Muralla. Previos a la gran ciudadela fortificada y sagrada de los Chachapoyas. En casi todas las montañas que rodean a Cuelap existían asentamientos chachapoyas. Su máxima ciudad sagrada siempre estaba a la vista y siempre los miraba. A metros de su objetivo, el ejército inca estaba rodeado por la geografía enemiga. Solo podían vencer o morir en el intento. Para reconocer la ubicación estratégica del sitio, la expedición levanta vuelo y continúa entre las nubes, por encima de la antigua ciudad fortificada. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te presento acá, Felipe, el Chasqui. Hey, Chasqui. Mucho gusto, Juan. Un gusto Mucho estar de acá. ti. Muchas gracias. Hobby para motor, vas a tener una vista alucinante de Cuelap. Las condiciones están buenas, el viento está bueno, tenemos un poquito de turbulencia, así que te recomiendo que vueles paralelo a la ciudadela, aproveches las corrientes ascendentes que te va a dar acá la ladera y por lo demás creo que vas a tener un magnífico vuelo. Desde los 4.000 metros de altura, Cuelap se revela en todo su esplendor. Una ciudad de casi 6 hectáreas, repleta de edificaciones circulares, que albergaron a una población estimada de 3.000 personas. Aún hoy, es un testimonio deslumbrante del poderío chachapoya y domina inalcanzable el territorio de los hombres de las nubes. La imponente muralla de Cuelap alcanza los 20 metros de alto y rodea un asentamiento de casi 6 hectáreas. Fue construida por los chachapoyas hacia el año 1000 y 4 siglos más tarde rechazó la embestida final del ejército del Inca Túpac Yupanqui. ¿Qué te pareció la vista de arriba de la... Realmente es maravillosa y poder ver toda la fortaleza desde el aire. Como ves, Cuelap está ubicado en un lugar estratégico. Desde acá se pudo ver todo. Por eso desde el principio se le dio una connotación como de fortaleza a Cuelap. Claro, en un principio se pensaba en la fortaleza por las murallas, todo eso, ¿no? Pero ahora con las investigaciones que se está dando, se tiene otro concepto ya, ¿no? Que es un lugar más sagrado, más sacro, por decirlo así. Cuelap fue un centro de peregrinación. La forma que tiene este acceso es bien peculiar. Tiene la forma de una vulva, de una mujer. Por eso el que entraba quizás con pecados por la puerta del lado oeste, salía por la puerta nueva, porque también esta está orientada hacia el este, por donde sale el sol. Pero el que entraba mal o salía por esa puerta, salía una nueva vida. Aunque la capital de los chachapoyas haya sido principalmente un centro religioso, la arquitectura amurallada de Cuelap y su posición en la altura la hacían realmente inexpugnable y estaba preparada para resistir la potencia invasora de los incas. Dentro hay una pequeña muralla más alta que se llama Pueblo Alto, donde para ser toda la clase más dominante, la clase social más importante, o quizás la clase de sacerdotes que más veneraban, ¿no? Y también tiene un sector de vigilancia que se llama el Torreón Norte, vigilancia y también defensa, y donde tú puedes controlar y combatir fácilmente, ya que estás en la parte más alta. Como es la ubicación, que estás hacia un abismo, ¿no? La parte más accidentada que se hace es esta, ¿no? Incluso encima de la parte del torreón se encontró los famosos piedras proyectiles o boleadoras, y también sirvió quizás el Torreón Norte de medio de comunicación, ya sea mediante sonidos o mediante fuego, se comunicaban con las otras partes porque es la parte más alta. La conquista de Cuelap no fue sencilla, ¿no? Finalmente, después de 4 años de lucha intensa, por fin Túpac Yupanqui logró ocupar Cuelap, ¿no? Pese a eso, los acérrimos chachapoyas nunca cambiaron su forma de ser. Siempre buscaron una forma de sacudirse esa conquista que se les dio. En 1470,
Para doblegar el espíritu rebelde de los chachapoyas, Túpac Yupanqui no vaciló en destruir el corazón de su centro sagrado, el templo actualmente conocido como El Tintero. Fue una afrenta que los hombres de las nubes nunca olvidarían, y pocos años más tarde tuvieron la oportunidad fatal de concretar su venganza. Como ves, lamentablemente, el Tintero fue destruido en parte en época inca. Como consecuencia de ese resentimiento que tuvieron los chachapoyas con los incas, fue que muy rápidamente a la llegada de los españoles, los chachapoyas le dan apoyo a los recién llegados de Europa. Sí, porque ellos anteriormente se venían siempre levantando contra los incas, ¿no? Y qué más aprovecharon esta alianza con los españoles para poder dar fin también al imperio incaico, ¿no? Igualmente los incas, ¿no? Después de ser conquistadores pasaron a ser conquistados. Creo que estando aquí en el Tintero, en el lugar principal del centro ceremonial de Cuélap, vamos a hacer una pequeña ceremonia. Durante siglos, el templo central de los chachapoyas recibió a peregrinos de todos los rincones de los Andes. Una prueba de fe que la exploración renueva en el presente, con ofrendas obtenidas en los 4 suyos incas. Pero para ti. Traemos tu espóndilos de los mares del norte. Lo traían nuestros antiguos desde el Ecuador. Irónicamente, el destino de los incas fue el mismo de sus enemigos chachapoyas. Para resistir la conquista española, se replegaron en remotas fortalezas de montaña, similares a Cuélap, como Choquequirao, Vilcabamba y Pisac, la puerta de entrada a la riqueza de las selvas bajas del Antisuyo, objetivo primordial de la codicia europea. El arqueólogo Raúl del Mar investiga la legendaria ruta del oro que se inicia en Pisac y que culmina en las profundidades de la Amazonía. Es un gusto estar aquí en Pisac. Esta obra fue mandado realizar por el Inca Pachacuti. Este sector es el sector ceremonial donde se hacía las ofrendas antes de empezar el sembrío del maíz, una ceremonia bien grande, ¿no? Tiene muchísima connotación religiosa Pisac, pero también tiene una función administrativa importante. ¿Cuál fue esa función? Puede ser que también acá se almacenaba el oro que era extraído de los ríos de las selvas, entonces eran distribuidas a lo largo del Tahuantinsuyo para que se puedan trabajar. De la ceja de selva se traía maíz, se traía ají, se traía plumas y también se traía oro. Y Pisac era importante porque era un centro de control intermedio entre el Cusco y la selva. Los productos exóticos y las enormes riquezas en metal que llegaban a Pisac desde las selvas del este debían ser contabilizadas y distribuidas a todo el imperio. Así, surgió la necesidad de crear una tecnología que permitía almacenar y conservar de manera segura grandes cantidades de materias primas y tesoros. Raúl, Pisac es arquitectónicamente impresionante. Claro, esta es una ciudad completa, es una yacta, entonces cada yacta tiene diferentes sectores. Todo este sector que ves acá, arriba, es un sector donde hay colcas que se guardaban vestidos, alimentos y también servían para guardar todos los minerales como el oro, la plata que eran traídos desde los Andes. Las colcas son depósitos y tienen diferentes tipos de construcción. Depende del producto que se va a almacenar en esos sitios. Tienen todo un complejo sistema de ventilación, de tratamiento para que se pueda conservar y proteger estos productos. Los incas construían las colcas o depósitos
en pasos estrechos entre montañas para aprovechar los vientos encajonados y variaban la altura de su emplazamiento para producir diferencias de humedad y temperatura del aire en su interior. Además de las colcas, existían otras reservas donde los incas acopiaron metales preciosos, las tumbas, que también fueron víctimas del voraz saqueo español. Esto es todo, es un contexto funerario, ¿no? Corresponde a entierros de los pobladores de esta zona, ¿no? ¿Qué contenían dentro de estas tumbas? Estas tumbas tenían cerámicas, tenían sus objetos preciosos, ¿no? Hechos en oro, en plata, sus cuchillos, sus adornos, que les iban a servir en su viaje hacia el otro mundo. Exacto. Y por eso mismo ha sido saqueado, porque estas tumbas contenían riquezas. Se dieron muy rápidamente cuenta los incas que los españoles andaban tras de ellos y buscaron lugares para esconder los tesoros, el oro. Hay un mito y una leyenda importante como es el Paititi, un lugar que cuentan que es el Dorado. Sí, justamente tú lo dices, es un mito. Se han hecho cientos de expediciones desde la época española hasta ahora, ¿no? Entonces buscando el Paititi, el Paititi. La leyenda del Paititi ha causado expectativas durante muchos años, cientos de años. Parte de esa riqueza posiblemente haya sido escondido en las selvas del Antisuyo, ¿no? Porque son lugares inaccesibles, con muchas alimañas, enfermedades, todo. Y por eso es que han muerto muchos españoles y también mucha gente de los tiempos modernos. Las pistas para llegar a los templos dorados del Paititi están sepultadas en las selvas de la Amazonía peruana. La exploración avanza tras el rastro de la mítica ciudad de oro y sobre las huellas de cientos de aventureros que en la mayoría de los casos se desvanecieron en la espesura del misterio. Estos petroglifos indican un camino hacia lo que llaman el Paititi. Claro, es como un signo de la avanzada de los incas para ocupar toda esta área. Hola, buenos días. Venimos a conocer la piedra de Quero. La travesía continúa hacia las profundidades del misterioso Antisuyo, la región oriental y menos explorada del imperio. Según las leyendas, en medio de la selva amazónica peruana, los incas construyeron el Paititi, una mítica ciudad donde habrían ocultado sus mayores tesoros. Bien. Puedes ver, toda la selva está cubierta por neblina. Desde acá estamos en un piso de 4100 más o menos. Desde acá tenemos que bajar hacia las selvas bajas de Quilcopata, Cintuya y Santa Cruz. Entonces, debajo de estas nubes y de esta neblina se encuentra el Antisuyo, posiblemente el lugar de ubicación del Paititi. Vamos a encontrar cantidades de grupos arqueológicos donde, bueno, se ha creado todos esos mitos y esas leyendas sobre la existencia del Paititi. Los incas creían que el dios Incarri había creado una ciudad igual al Cusco en la selva que hoy ocupa el Parque Nacional Manu. La leyenda del Paititi despertó la codicia de los conquistadores. En 1538, apenas caído el imperio, 600 españoles partieron hacia el Antisuyo. Solo encontraron selva y muerte. El fracaso acrecentó la leyenda y la imaginación de los buscadores de tesoros. Hay una versión de Sarmiento de Gamboa que dice que por las alturas del Cerro Pachatuzan 300 llamas y 300 hombres llevan tesoros y que en esa zona son enterrados. Posiblemente haya sido escondido en la selva. En el Museo Eclesiástico de Cusco se conserva un mapa del siglo XVII que, aunque pretende dar la ubicación del Paititi,
Advierte que todos los reinos limitan con él, pero él no limita con ninguno. Las expediciones para hallar el Cusco de la selva continúan, y existe la sospecha de que unas enigmáticas figuras grabadas en piedra podrían encubrir el verdadero mapa que conduce al Paititi. Entre el encuentro de la Puna con la ceja de selva de los Quero, hay rocas donde podemos ver todas unas figuras iconográficas que están relacionadas con la simbología y la cosmogonía del mundo andino, ¿no? Que se van dando casi en todo lo largo de la ceja de selva. Para acá ya llegamos al sitio y hay que caminar desde acá a pie. En lo más profundo de la jungla, donde el clima, las enfermedades y las alimañas hacen que la vida humana sea casi imposible, se encuentran las que serían las pistas más firmes para descubrir el camino al Paititi. Vamos a poder ver unos petroglifos de la comunidad de los Queros que limita con Pilcopato. Estos petroglifos también podrían ser una de las señas que indican un camino hacia lo que llaman el Paititi. Claro, puede ser la ubicación de muchos asentamientos o de muchas yachtas de época inca que se ubicaban a lo largo de la ceja de selva, la selva media, que es como un signo de la avanzada de los incas que han tenido para ocupar toda esta área, ¿no? En la selva peruana, aún persiste el misterioso pueblo Quero Huachiperi, custodio de los enigmáticos petroglifos que abundan en la zona y herederos de tradiciones que se remontan al origen mismo de los incas. Hola, buenos días. Venimos a conocer la piedra de Quero. Esta piedra pertenece a la comunidad nativa de Queros. Yo soy neto de la comunidad de la etnia Huachiperi. Estoy realizando la limpieza, ¿no? Y también cuidando. Aún se mantiene también como un lugar ceremonial y peregrinaje de tu etnia y tu comunidad. Claro, sí, se sigue manteniendo. Y justamente nosotros lo vemos con cierto respeto. Y para nosotros es una gran alegría que hayamos tenido esta piedra. ¿Cómo la conocen en tu etnia? En mi etnia se llama la piedra el Jinkiori. Traducido al castellano significa la piedra grabada. ¿Este diseño qué representa? Este diseño representa más o menos el tumi, ¿no? Era un cuchillo ceremonial. Claro. Pueden subir por este lado. Perfecto. Antes de eso nos vamos a sacar los zapatos de una manera de respeto a esta piedra sagrada de la Amazonía. Julio Cetello, que es el padre de la arqueología, manejan esa teoría, ¿no? De que el origen de la cultura peruana proviene de la selva, como los queros que proceden desde la época inca y que a la fecha guardan sus costumbres, su modo de vida de hace siglos. Seguimos subiendo con cuidado. Esto es todas las grabaciones que hay. Algunas figuras dentro de esta roca de Queros tienen relación con lo que es la astronomía. Por ejemplo, podríamos ver la chacana, que podría ser la Cruz del Sur, que era la cruz pequeña, y Orión, que venía a ser la cruz grande, y así se les conocía en el mundo andino, ¿no? ¿Y hacen alguna ceremonia así de tu comunidad acá? Sí, cuando nosotros bajamos de Queros en balsa, siempre entramos un rato, ¿no? ¿Y hablan con la roca? Hablas así mentalmente. En nuestra lengua, Dios es Apan. Apan. No le decimos Apan, permítenos pasar y haznos llegar con tranquilidad a Pilcopata, ¿no? Eso nomás es lo que hacemos nosotros, cerramos los ojos un rato y ya, eso es todo. Hay mucha gente que esta simbología, estas representaciones simbólicas que se van grabando en las rocas,
Creen que son mapas que señalan algún tesoro o la ubicación de algún pueblo antiguo de la época inca que tiene muchos tesoros. Mira, yo he conocido a varios exploradores buscando el Paititi, ¿no? Pero yo creo que es en vano que los relacionen con el oro a las comunidades nativas. En nuestra etnia nadie ha conocido oro, ni hasta ahorita conocemos el oro. ¿Existe el Paititi? Mira, para mí no existe el Paititi. Yo creo que son solo mitos y leyendas que a lo largo de los años han ido creando, pero sí existe un tesoro que te lo voy a mostrar. Aquí en la Amazonía, en el Antisuyo. En el Antisuyo. Todavía tenemos un gran tesoro por descubrir. Claro. Vamos a conocerlo. La búsqueda del Paititi es un imán cada vez más poderoso. Tal vez los incas urdieron la leyenda para que futuros exploradores descubran una riqueza inesperada. ¿Cuál será entonces el verdadero tesoro de los incas? ¿Cuál es el secreto que se esconde bajo la protección de los torrentosos ríos y la selva salvaje del Antisuyo incaico? En lo más secreto de la selva peruana, el Antisuyo de los incas, una serie de misteriosos petroglifos arrastró a varias generaciones de exploradores en un vano intento por dar con el Paititi, la ciudad de oro perdida. Algunas de estas inscripciones en piedra se encuentran en el territorio de los Quero Huachiperi, posiblemente uno de los pueblos que dieron origen al gran estado incaico. Estamos llegando, Felipe está viniendo a visitarnos a la comunidad. Taitita, ¿cómo está? Un gusto estar acá en su comunidad de Quero. Entonces, Felipe, con ellos pasamos a un rato allá, la señora está haciéndonos esperar el almuerzo. Perfecto, vamos para allá. Acá vamos a almorzar hoy día este pacamoto de gallina. Es algo tradicional. Te da un sabor muy agradable que lo puedes comer aunque sea así puro. Entonces, señora, la carne se mete aquí adentro del bambú. Sí, se mete la carne, se pedacea la carne, después sal nomás le pones, después lo metes a la paca, después tienes que estar golpeando para que no rodándolo para que no se queme. El pueblo Quero es un tesoro en sí mismo, porque abarca toda la historia de los incas. En los huachiperis de la selva estaría su origen, y en las cercanas cumbres heladas de los Andes, los Quero conservarían aún intacto el esplendor imperial. La comunidad de los Quero, amazónicos, ¿tiene alguna relación con los Queros andinos? Antiguamente yo creo que ha habido comunicación entre ellos, ¿no? Por ejemplo, una vez yo acompañaba a mi abuelo a pescar. Siempre se ve ese incendio o el fuego que está ardiendo, ¿no? Y yo le preguntaba que quiénes eran ellos, decía mi abuelo, ¿no? Esos son nuestros hermanos de Queros andinos, ¿no? Pero que es lejos. Y por ahí también los Queros andinos también dicen que allá hablan diciendo que nuestros hermanos están ahí abajo, ¿no? Ha habido una relación antiguamente, ¿no? Entonces la persona mayor, Felipe, te va a hacer una entrega de un pequeño presente para que lo lleves allá a nuestros hermanos de Queros andinos. Muchas gracias, Freddy. Bueno, mamita. Muchas gracias, Taitita. Muy agradecido, Taitita. Estas plumas son muy valiosas para nuestros hermanos andinos. Ellos continuamente llegaban de la sierra a la selva a llevar plumas
Ahora yo se las voy a llevar como chasqui y voy a llevar un saludo del pueblo quero amazónico. Gracias, Taita. La persona más mayor nos va a cantar una música dedicándoles al capiro, como si tú serías el capiro, la garza que estás viniendo y luego te vas y no sabemos cuándo vuelves, ¿no? Capiro, coñaque, 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 coñaque. Eren, capiro, capiro, coñaque, coñaque. Los quero andinos son los últimos incas puros y nunca fueron conquistados por los españoles. Viven aislados a 5.000 metros de altura, en un territorio que los protegió del exterminio. Recién a mediados del siglo XX, iniciaron su contacto con Occidente. Su misión era transmitir un mensaje ancestral. Aún hoy, solo unos pocos logran acceder a sus dominios. Antoine George es un investigador francés que convive desde hace una década con los quero. Él conoce el camino para retroceder hacia el pasado inalterado de los incas. Chasqui. Hola, Antoine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado el viaje? Bien, vengo de los queros amazónicos. Ah, bacán. Y te traigo un presente, Antoine. Una pluma de los guacamayos, de los queros amazónicos. Muchas gracias, Ramón. Poder, ahora que caminemos y volemos juntos Gracias. por este camino. Muchas gracias. Todo lo que ves delante, todo eso ya es el territorio quero, hasta abajo, hasta atrás de esos apus, con 5 comunidades. Mira el camino que vamos a tomar. Todo eso es la comunidad de Hapu. De las 5 es la que está más al sur, ¿no? Pero vamos a ir a un anexo de la comunidad de Hapu que se llama Yanaruma, el Pedregal Negro. Los queros viven en un territorio muy arduo, muy difícil. Se manejan 3 pisos ecológicos en un desnivel de más de 3.000 metros, ¿no? En el flanco amazónico de los Andes. Para acceder a su territorio ya es complicado porque hay que recorrer bastante carretera de piedra, de tierra, después caminar muchas horas, pasar abras, pasos a más de 4.500 metros para poder llegar a las primeras aldeas. Yanaruma está suspendido en el borde de los Andes, donde nacen los ríos que descienden hacia la Amazonía. En la entrada del pueblo aguarda don Sebastián, el líder comunal. Les presento a un amigo Chasqui que ha venido a visitarnos aquí. Los queros son una de las pocas poblaciones del Tahuantinsuyo que aún conservan sus tradiciones arraigadas, sobre todo incas. Dice que Yanaruma es uno de los anexos de quero que más tienen esas ganas de mantener viva su tradición y principalmente la religión, que es al centro de la cultura, ¿no? Con los pagos a la tierra y la relación con los apus, la Pachamama. Y eso generalmente se hace en el Coricancha. Es como el Coricancha de Cusco, que es el templo del sol. Congelado en el tiempo, el pueblo de Yanaruma mantiene el mismo trazado urbano que una ciudad inca original. Está dividido en una parte alta, Hanan, y una baja, Urin. El eje central divide el espacio de norte a sur y desemboca en el Coricancha, el infaltable templo circular inca, orientado hacia la salida del sol. Los quero han tenido la suerte de no sufrir la dominación colonial española. Cuentan la tradición que han masacrado la única expedición española que ha llegado allí y que no hubo ningún superviviente. Y eso les ha protegido de la colonia española durante siglos. ¿Cuál es el nombre de esta danza? Pugdiay.
que significa jugar. Cantan sus tristezas, sus alegrías. En Quero aún se puede ver muchos elementos, muchos rasgos culturales que ya existían en la civilización inca. La arquitectura, su vestimenta, con los símbolos que se transmiten de generación en generación y han mantenido su relación con sus divinidades, con toda su religión. ¿Cómo se ha ido transmitiendo ese conocimiento, por ejemplo, los tejidos? Antepasados han hecho, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos todavía. Nosotros estamos manteniendo de eso. Este es Chunchu. Chunchu significa el habitante de la selva, principalmente los huachipaeres que estaban posiblemente confirmar que Quero tal vez encuentra su origen abajo de la selva. Y tienen un símbolo que significa el Incarrí, el retorno del Inca. Incarrí era un personaje que cuando los conquistadores lo agarraron, lo cortaron en pedazos y lo enterraron, dicen, en las 4 partes del Tahuantinsuyo. Y hay una profecía que dice que cuando la cabeza de Incarrí se junte con todo el resto de su cuerpo, se restaurará la cultura del Tahuantinsuyo. Ese es Incarrí, nuestro poder. Las tradiciones incas han sobrevivido intactas en Yanaruma y el poder de Incarrí resurge en cada una de sus ceremonias milenarias. 5 siglos después de la caída del imperio, los sacerdotes Quero se preparan para realizar el pago a los dioses, un ritual común al mundo andino, pero que solo aquí se conserva en su estado primordial y que rara vez comparten con los pocos viajeros que logran alcanzar su impenetrable territorio en el techo de los Andes. En las alturas inalcanzables del oriente imperial, el Antisuyo, los descendientes de los incas, que jamás fueron conquistados, aguardan con fe la restitución de su imperio dorado, cuando la profecía del retorno de Incarrí, el mítico líder de la resistencia incaica, al fin se cumpla. Hasta tanto, reviven el esplendor de sus antepasados en cada una de sus ceremonias, de acceso casi imposible para cualquier persona ajena a su mundo, detenido en el tiempo. Aquí es un lugar donde generalmente se realiza ceremonia, porque de aquí se ve todos los apus de la comunidad, todo el Ayllu Yanaruma. Les presento Chasqui, está viniendo de lejos. Chasqui, te invito a sentarte con los amigos aquí, al lado de nuestro Taytay Martín. Vamos a realizar la ceremonia de pago a la tierra. He traído un presente de nuestros hermanos del Antisuyo, de la Amazonía. He traído, Taitita, unas plumitas de guacamayo para nuestra mesa y para nuestro pueblo, para que siempre tenga ese contacto con nuestros pueblos del Antisuyo. La exploración llega a su fin. Las 4 regiones del Tahuantinsuyo, el gran estado incaico, fueron unidas por el último de los chasquis, los mensajeros sagrados de los Andes, para conocer los cimientos de 10.000 años de sabiduría, sobre los que los incas construyeron en tan solo un siglo el mayor imperio de América. De los pueblos del Collasuyo, en la región sur, obtuvieron los conocimientos con los que levantaron edificios megalíticos, con piedras de varias toneladas, que se unen entre sí con una precisión inigualable. Estas son las rocas más grandes que hemos visto en todo el Tahuantinsuyo, Vincent. ¿Desde dónde la trajeron? Desde montaña. La cantera está allá, muy arriba. Y para trasladarlas tuvieron que tener una técnica especial. Exactamente. El transporte de las enormes piedras hasta lo alto de los Andes es uno de los grandes enigmas de la ingeniería antigua. Pero un dispositivo diseñado por el arquitecto Vincent Lee podría ser la respuesta final al misterio milenario. ¿Qué es esto, Vincent? Es mi máquina, es mi idea. Pero primero tenemos que mover la boca.
¡Palancas! Bien, está avanzando. 1, 2 y 3. Un poco más difícil ahora. ¿Estamos listos? La parte más pendiente. 2, 3. ¡Bravo! Con el tallado perfecto de las piedras, los incas eternizaron su poder y su gloria. Develar cómo lo hicieron es comprender la esencia de su legado. Usan un ángulo más o menos 45 grados. Lo principal es mantener la línea de la plomada. Y con eso es posible para duplicar abajo y atrás. Y como los incas, la gente está labrando aquí por 2 semanas para cortar esto. Ok, amigos, bajamos. Esta parte es un poco peligroso. Está bien, está bien. Cuidado, cuidado. Poco más, poco más. Exacto. Mis ideas son teorías, nada más. Nadie sabe los métodos usados por los incas, pero me parece que los resultados son maravillosos. Piedra y religión son inseparables en el universo andino. Como en cada ceremonia quero, donde se venera a los apus, los dioses de las altas cumbres, y se rinde honor al Inti Taita, el Padre Sol, y a la Pachamama, la Madre Tierra. La naturaleza sigue siendo el templo principal de los incas, al igual que hace miles de años. En la costa del Pacífico, los Nazca convirtieron el desierto en un descomunal adoratorio. Sus gigantescas líneas trazadas en las pampas del Contisuyo, el occidente del imperio, fueron reproducidas por los incas en el trazado urbano de sus ciudades, a las que diseñaron como megaformas animales de cara a los cielos sagrados. Se va a hacer un diseño de un camelio andino con las mismas técnicas que utilizaban los nazcas para diseñar sus líneas. Así es, consiste en trazar en el mismo terreno un dibujo, en este caso este camélido, en proporciones menores, y luego vamos a potencializar tantas veces como uno desee la figura en el plano horizontal. Una vez que ya tenemos la estaca ubicada, se usa una cuerda que se extiende a lo largo y sobre la figura que se va a elaborar. Pues, viendo ubicados los puntos básicos, vamos uniendo, interrelacionando cada uno de estos puntos. Y a las finales tenemos una figura. Vamos limpiando más o menos la línea, se va ensanchando en una proporción. Claro. La línea de Nazca eran seques o caminos sagrados, sobre la cual se desplazan hasta la actualidad en el altiplano gente que baja de un cerro llevando ofrendas y las deposita en otro cerro siguiendo un seque que tiene cierta alineación astronómica. La Pampa era un gran templo sin pared para realizar rituales. Ahora, Chasquín, vamos a soplar, ¿no? Para tener buen viaje, para tener buena salud, para todos nosotros, para nuestra comunidad. La conexión espiritual de los últimos incas con el cosmos se mantiene inalterada. En cada ceremonia de pago a la tierra, los quero agradecen a sus dioses, obsequiándoles sus bienes más preciados. Para los incas nada tenía más valor que un misterioso molusco, conocido con el nombre de Muyu o Spondylus, que habita en las aguas cálidas del Océano Pacífico, frente a las costas del Ecuador. La presencia del Spondylus más al sur de lo habitual era el anuncio de la llegada del fenómeno del Niño, dato clave para organizar el año agrícola.
Llegó nuestro Spondylus. El Spondylus. Este es el alimento de los dioses. Por eso es que los incas vinieron hasta aquí, hasta Salango, a buscar el Spondylus. Como está en peligro de extinción, vamos a dejar esta valva en las profundidades del mar para que así se conserve. ¡Jai, Salango! Por nuestra mamacocha. Los incas conquistaron su territorio del norte, el Chinchasuyo, para controlar la ruta del molusco sagrado. Y al hacerlo, recibieron el legado de las primeras civilizaciones de América, como Chavín, donde los sacerdotes sentaron las bases de la religión andina al interpretar el Spondylus a los pies de su oráculo sagrado, el Lanzón. Es el único dios en todo el Nuevo Mundo que se encuentra en su lugar original. Nosotros vamos a tener la oportunidad de verlo tal como lo vieron los chavinos hace más de 1000 años. Realmente impresionante. Uno entra aquí y tiene la sensación clara de estar en un lugar sagrado, aún cientos de años después que el sitio ya no funciona como templo. El oráculo de Chavín sigue hablando entonces. Así es. El Spondylus fue ignorado por los conquistadores y en su lugar, el oro fue el motor del saqueo y la destrucción del imperio. Pero los últimos incas se resisten a desaparecer, a la espera del retorno de Incarri, el líder mítico de los pueblos andinos. La profecía que los alienta augura un cambio radical, el Pachacuti. Será el fin de un ciclo de sometimiento y el inicio de una nueva edad de oro para los pueblos originarios a lo largo de todo el continente. La exploración continúa tras el rastro del pasado de América, aún tangible en el presente. Atenta a las señales de un futuro, quizás inminente.